El hombre más guapo de la ciudad llegó al pueblo sobre un caballo negro como un trozo de sombra que corta el polvo. No venía en carroza ni traía trompetas. Su llegada fue una ráfaga de polvo, un casco que brilló un instante bajo el sol, y detrás, el rumor inmediato de los hombres que dejaron de reparar el herrumbre de sus herramientas para mirarlo pasar. Alejandro Montiel regresaba después de 16 años, y por la forma en que la plaza se detuvo al acomodarse a su paso, se entendió que no regresaba cualquiera. La vida en el pueblo tenía el ritmo de siempre, la fuente en un murmullo constante, las naranjas en la fronda de los puestos que relucían como sol de bolsillo, las ventanas que custodiaran secretos y cuchicheos. María Isabel estaba al borde de la plaza, inclinada sobre un canasto de naranjas, el vestido desteñido pegado al talle, las manos ásperas por tanto amasar panes y tanto fregar platos en la posada de Doña Remedios. No era que la gente la viera con desprecio. La veían con esa mezcla de pena y curiosidad que se reserva a quienes el pueblo ha condenado a la escasez y a la soledad. Decían, la viuda más pobre, la que nadie recuerda cuando llega la fiesta. Había entre los vecinos un silencio de costumbre cuando pasaba, como si la pobreza fuera una sombra que nadie se atreve a tocar. Pero Alejandro no pasó desapercibido. Su mirada buscó en la multitud, y cuando sus ojos se posaron en ella, el caballo se detuvo como si el pueblo contuviera la respiración. Hubo un instante que fue un latido. La distancia que separaba al hombre de la mujer se llenó de todos los años que habían corrido. María Isabel levantó la cara porque el sol le dio en los párpados, y aquel rostro que ella había amado desde la adolescencia se inclinó como una promesa desenterrada. Alejandro desmontó con la gracia de quien conoce el mundo. La gente se acercó, sin saber si para presenciar un milagro o un despropósito. Entonces, sin ninguna grandilocuencia, con la tierra mojada en polvo formando un pequeño círculo bajo sus rodillas, él cayó de rodillas ante ella. Las manos que alguna vez habían recogido sus cabellos ahora temblaban apenas. No era una escena de conquista. Era una humillación voluntaria, una ofrenda caída sobre el barro. Alejandro lloró en la plaza. Sus lágrimas fueron una forma de confesar que todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, tenía nombre. María Isabel, dijo él con la voz quebrada y la fuerza de quien guarda un juramento. Todo lo que tengo siempre fue tuyo. La frase cayó como una declaración pública, y por un segundo, el rumor del pueblo se volvió un murmullo contenido, como si la frase hubiera sido una moneda que la plaza no supo qué hacer con ella. Algunos se apartaron con aire incómodo. Otros soltaron una risa ahogada, más por miedo a la emoción que por burla. Doña Catalina Aguirre, alta como un estandarte y con la frente hecha de decisiones no revocadas, cruzó la plaza como quien va a enfrentar una tormenta. La madre de toda la pompa social del lugar, la guardiana del honor, la que había decidido el destino de las jóvenes familias con la misma tranquilidad con que reparte bendiciones en misa. María Isabel no retrocedió ni avanzó. Tenía las manos de quien ha aprendido a sostener la vida a pesar de las grietas. No fue seducción lo que la sostuvo en ese instante. Fue una memoria larga y dolorosa. Una casa donde se juraron ser uno. Una carta que no fue recibida. Un matrimonio forzado y el hueco que dejó el hijo que no volvió. Sus ojos, apenas más claros que la piel, se humedecieron sin hacer ruido. Los dos se escucharon por un largo minuto. No eran jóvenes de nuevo. Eran personas marcadas por el tiempo. La plaza los observó como se observa un relámpago, con temor de que la luz revele algo que conviene ocultar. Si esta historia te toca, quédate. Suscríbete para no perder los relatos que nos recuerdan que el pasado vuelve, a veces, con la ternura de quien quiere reparar. El reencuentro fue una ráfaga, y enseguida, una excavación de memoria. Porque aquel gesto no podía explicarse sin los años que los habían separado. La voz del narrador del pueblo
que conoce las piezas y las historias a medias, contaba lo que en voz baja se decía. Alejandro se había ido siendo un muchacho con promesas y manos vacías. Volvió siendo un hombre que la ciudad llamaba a menudo el más guapo, no solo por su rostro, sino por la manera en que su presencia arrastraba miradas. Dicen que se marchó con una carta soterrada entre los dedos y un lastre de orgullo. Que partió con la idea de hacerse digno no para comprarse el amor, sino para no volver con las manos vacías cuando regresara a reclamar lo que le pertenecía por derecho del corazón. El recuerdo que se deslizó era breve y certero. Una tarde de verano, bajo el árbol de naranjos detrás de la vieja casa de los Aguirre, él había tomado las manos de ella y le había prometido que volvería. Prometió aprender, prometió no fallarle. Ella, con la honestidad de quien ama más que a su propio nombre, le juró que lo esperaría. Fue una promesa de juventud, pura como un hilo de agua. Ambos la ataron con la firme voluntad de los que creen que una promesa vale más que una tormenta. Pero doña Catalina tuvo otra idea. El honor, pensó la matriarca, no puede quedar a expensas de una aventura juvenil. Organiz el casamiento de María Isabel con don Heriberto Sandoval, un hombre de campo, huraño y trabajador, cuyo nombre daba estabilidad a la familia. La boda fue más un acto de estrategia que de amor. Un cruce de convicciones que dejó a María Isabel con la casa que hoy quería recuperar y con un marido al que, con los años, aprendió a respetar, aunque nunca llegara a amar como a aquel que le arrancó la promesa de juventud. El tiempo acomodó los dolores. Alejandro se fue, y el pueblo lo vio partir con la lengua torcida en comentarios. Se irá a la ciudad a buscar fortuna. ¿Quién sabe si regresa? Doña Catalina respiró aliviada. El corazón de la matriarca se hizo un poco más frío. Era la clase de mujer que cree que las decisiones rotas se arreglan sin pedir perdón. María Isabel vivió su vida como se vive una cosecha pobre, con manos agrietadas y noches que rezan por un día mejor. El destino le trajo un hijo, o eso creyeron todos por un tiempo. Una serie de desgracias ocultas hicieron que el pueblo fuera generoso con su lástima sin enterarse de la tragedia íntima que ella llevaba enterrada. Don Heriberto murió hace 6 años, dejando detrás de sí el rumor de una enfermedad que lo fue apagando en silencio. Desde entonces María Isabel fue la viuda más pobre, la que lucha por cada pan y por cada mirada que no la remueva. La llegada de Alejandro alteró esa cronología de pudores. Cuando la gente empezó a murmurar que había comprado tierras, que había hecho fortuna a pulso en la ciudad, algunos lo miraron con respeto nuevo, otros con envidia. Pero lo que nadie esperaba era que su regreso viniera con gestos de restitución. No se trataba de ostentación. Fue Alejandro quien, sin atender a la voz de orgullo de los que miden el amor por el billete, empujó su sombrero hacia atrás y le prometió que no permitiría la humillación de la mujer que amó. «No volveré a permitir que te llamen pobre», le dijo en voz baja cuando se apartaron de la plaza, rodeados por el murmullo que se aglutinaba como insectos alrededor de la luz. Sus palabras eran sencillas y pesadas, como piedras lanzadas para señalar un camino. En la semana que siguió, Alejandro se movió como quien ha aprendido el lenguaje del dinero, sin dejar que el dinero hable por él. Se fue a la notaría de don Felipe, con los sobres de papel que cierran tratos. Compró la casa de los Aguirre. Fue un acto que para muchos podría haber sido un gesto de posesión. Para él fue una reparación. Ante el notario, él dejó las escrituras al nombre de María Isabel. No quiso que sus manos se interpusieran entre ella y la restitución del hogar. La escena en la oficina de la notaría fue sobria. Don Felipe, con las manos hechas de años y ley, hizo las anotaciones con una caligrafía que parecía un juramento. Alejandro firmó con pulso firme. No hubo fanfarrias. Afuera, el pueblo empezaba lentamente a apretar los dientes, comprender que el hombre más guapo no había vuelto para casarse con el mundo,
sino para dar un trozo de lo que había ganado a la mujer que la ciudad había olvidado, irritó más de una conciencia acomodada. Doña Catalina no tardó en oler la afrenta. Los primos, acostumbrados a medir el linaje con el refrán de las mejores piezas, se reunieron en el patio de la casa grande y comenzaron a tramar cómo responder a lo que consideraban una provocación. Doña Catalina, más vieja y aún más orgullosa, recibió la noticia como si le hubieran mandado una carta en la que alguien le dijera que había perdido su apellido. Se plantó en la casa de los Aguirre con la estatura de quien espera una batalla que no será física, sino de desprestigio. «No puedes comprar lo que nunca fuiste», dijo ella, con la voz que había aprendido a templar para no revelar cansancios. «No tienes derecho a humillar a tu propia sangre». La humillación que Alejandro quiso reparar era, según sus palabras, menos una propiedad que una dignidad. Devolver la tranquilidad a una mujer que había sido empujada a la orilla social. Cuando, en la plaza, Alejandro devolvió la llave de la casa a María Isabel, la multitud se partió entre murmullos que contenían juicios y asombros. Algunos aplaudieron a escondidas. Otros miraron con desdén. María Isabel sostuvo la llave con una mezcla de temor y alivio. Era un objeto pequeño con un peso inmenso. No solo abría una puerta, abría la memoria. En la posada de Doña Remedios, donde siempre se sabía más de lo que se contaba, se tejieron los primeros comentarios que el pueblo repetiría como una letanía. Doña Remedios, con su bastón y su delantal que olía a pan recién hecho, tomó la mano de María Isabel como quien sostiene una copa frágil. «Tú mereces», murmuró, «no por lo que recibes, sino por lo que nunca dejaste de dar». Hubo quienes, sin embargo, no lo vieron así. Celina y Dolores, dos vecinas que actuaban como coro público, pronosticaron que esa llave traería problemas. Celina, que no ahorraba en comentarios, dijo con voz alta para que la plaza escuchara: «Si él la quiere tanto, ¿por qué tardó tanto?». Dolores añadió: «¿Y qué querrá ahora? Nada es gratis en este pueblo». Las preguntas resonaban porque el pueblo acostumbra a medir las acciones con pequeñas sumas: tiempo, deuda, interés. Lo que no contaba la gente era el dolor íntimo que algunos gestos curan sin que la comunidad entera lo vea. Alejandro, sin hacer caso de los cuchicheos, repetía en voz baja aquello que había dicho la primera tarde en la plaza. «Todo lo que tengo siempre fue tuyo». No era un estribillo. Era una afirmación que lo anclaba al presente. El conflicto, sin embargo, no tardó en avanzar más allá de las palabras. Doña Catalina era una mujer con memoria de hierro. Pensaba que los esfuerzos de Alejandro no eran más que un modo de trastornar el orden social que ella había mantenido durante décadas. Así que comenzó a moverse en la penumbra de su casa grande y de sus primos. No le gustaron las miradas de los campesinos que empezaban a acoger a María Isabel con otros ojos. Decidió que debía resguardar la reputación del apellido, y lo hizo con la convicción de quien defiende las paredes de su casa con uñas y dientes. El primer aviso vino en forma de una carta anónima. Un sobre sin remitente, con una pulcra caligrafía que decía, en pocas líneas, que no se hicieran ilusiones. Alejandro la recibió en la oficina que había abierto como fachada para sus negocios rurales y la arrojó al fuego sin leerla. No era rencor lo que lo empujó, sino la determinación de no dejar que pequeños gestos de violencia lo sacaran de su propósito. Si alguien quería guerra, él contestaría con leyes, no con bravuconadas. Pero la guerra que doña Catalina no había concebido era más silenciosa y más perversa. Sus primos empezaron a pasearse por la noche cerca del potrero donde Alejandro tenía su caballo, y una madrugada se encontraron con el animal tendido en la tierra, las patas temblando, el olor a metal y a dulce mezclándose con la tierra. El caballo no murió, pero quedó herido, y el aviso esplasheó el miedo en el aire como una gota de aceite en el agua. Para quienes conocen la simbología del pueblo, herir al caballo de un hombre es herir su honor.
es decirle que está desprotegido. Cuando la noticia corrió, Alejandro no buscó venganza. Llamó al sheriff Maldonado, autoritario con la ley local y con su propia idea de justicia, y pidió que se investigara. Maldonado se inclinó hacia el hombre que volvía del polvo de la ciudad, con la curiosidad de quien quiere saber si la paz será rota. El sheriff no era un hombre de palabras, era de actos. Ordenó guardar el lugar y llamar testigos. Pero la declaración del sheriff, que debía dar certidumbre, puso en evidencia cuán cerca estaba la balanza del rumor. Algunos señalaron a los primos por la enemistad conocida. Otros miraron con recelo a los que habían cobrado la audaz compra de la casa. Aquel episodio encendió en María Isabel una alarma que no había sentido desde la muerte de su marido. No era solo que su vida se viera amenazada por el encono social. Era que las heridas que doña Catalina había infligido en el pasado podían volver ahora más letales porque venían disfrazadas de orden. María Isabel, que había aprendido a cuidar la casa con lo poco que tenía, sintió por primera vez desde hace años el peso de una mirada peligrosa. Alejandro, por su parte, redobló la protección con gestos pequeños y decididos. Más hombres en el rancho, más contratos con peones que le eran leales, y una última muestra de afecto que ahora empezaba a sonar como desafío. Los días transcurrieron con una calma tensa. Alejandro continuó haciendo obras menores en la casa de los Aguirre, pintando ventanas, restableciendo tejas, devolviendo a la fachada aquella dignidad que parecía negada por años de abandono y burlas. La gente, poco a poco, empezó a observar cómo María Isabel andaba con los zapatos menos gastados, cómo su espalda dejaba de encorvarse en la plaza. Estas pequeñas transformaciones, prácticas y humildes, se parecían a los cuidados de quien nos devuelve a la luz. Y, sin embargo, había quienes no podían aceptar que la balanza cambiara sin su permiso. Doña Catalina, después de varios días de silencio furioso, empezó a trazar un plan que no era visible desde la plaza. Justificó sus acciones en el miedo, miedo a la caída del apellido, miedo a que la familia perdiera lo que había conseguido con sudor y rudeza en generaciones. Pero debajo del miedo había otra cosa, el peso de un pasado donde creer que el niño que había sido prometido podía romper las reglas del honor le resultaba inaceptable. En una noche sin luna, cuando la casa nueva de María Isabel todavía olía a clavos y a pintura fresca, alguien dejó un sobre el portal. No era una carta para provocar, era un objeto arrojado como si la sombra quisiera marcar el terreno. María Isabel lo encontró al amanecer, con las manos aún temblando por el sueño. Abrió el sobre con la misma parsimonia con que la tierra se abre para recibir semillas, y dentro encontró una nota breve. No era una amenaza explícita, sino una frase que sonaba a advertencia. Cuidado con lo que crees que puedes recuperar. La nota no tenía firma. Tenía, en cambio, la certeza de que alguien estaba dispuesto a recordarles, con pequeños gestos, que la restitución tendría un precio. María Isabel sintió cómo la sangre se le encogía en las manos. No fue la nota en sí, fue la sensación de que el pasado no se acomodaría con facilidad. Sentía, por primera vez, que la decisión de Alejandro de abrir las ventanas de la casa propiciaría un enfrentamiento que la comunidad no permitiría resolver con un gesto formal. Alejandro, al enterarse, no dejó lugar a dramatismos. Tomó la nota, la miró con la calma de quien tiene poco que perder y mucho que proteger. Volvió a repetir aquella frase que le había salido del pecho en la plaza. Todo lo que tengo siempre fue tuyo. Esta vez, sin embargo, la pronunció en la penumbra de la cocina de María Isabel, con la convicción de que la casa no era un trofeo sino una reparación. Ella lo miró y, por primera vez, permitió que la idea de un futuro conjunto se asomara sin culpa. Don Refugio, el anciano que a todos servía de memoria, apareció entonces como una figura que raramente se equivoca. Fue a verlo como se va a la taberna a buscar consuelo, con el paso cansado, pero con la palabra justa. Don Refugio había sido testigo de muchos cambios en el pueblo,
y sabía leer las intenciones mejor que la mayoría. «No pongas todas tus certezas en una llave», le dijo en voz baja, mientras el sol atravesaba la cortina y dibujaba en la mesa una grieta de luz. «El pueblo perdona, pero no olvida, y hay cosas que se deben hacer con paciencia, no con despliegues». Era un consejo y una advertencia. Alejandro lo escuchó con la serenidad de quien entiende que las batallas largas requieren estrategia. Sabía que para convencer al pueblo no bastaba con dinero, ni con gestos públicos. Faltaba exponer la verdad y esperar que el peso de la evidencia inclinara la balanza. Pero la oscuridad no se contentó con la simple advertencia. Una madrugada, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la casa de los Aguirre. No fue un acto de vandalismo casual. Fue la primera señal física de que la comunidad no aceptaría sin pelear. La piedra rompió un vidrio y dejó una grieta que, para María Isabel, fue una herida en su memoria. La imagen de su hijo, cuya tumba visitaba a escondidas, se cruzó en su mente como un relámpago. No podía evitar ver en cada acto de violencia un eco del pasado que quisieron callar. Alejandro, lejos de dejarse arrastrar por la ira que sus hombres le proponían, reunió pruebas. Habló con don Felipe, el notario, y pidió que la compra de la casa quedara registrada con testigos. Fue un paso legal que buscaba blindar la restitución contra cualquier manipulación. Trajo testigos a la firma, entre ellos a don Refugio y a doña Remedios, y firmó no solo como dueño, sino como garante de la dignidad que devolvía. Quería que quedara claro que no hubo truco, ni compra encubierta. La escritura era una prueba, un certificado que anclaba lo justo a lo legal. Eso no calmó a los primos. La envidia y el orgullo se mezclaron con el temor a perder lo que respetaron toda su vida como su lugar en la escala. No dijeron nada en público, pero en las tabernas y en las esquinas comenzaron a susurrar planes que encontrarían cabida en manos menos cuidadosas. Doña Catalina, por su parte, empezó a demostrar cansancio. Había noches en que su mirada se suavizaba y otras en que la rigidez le volvía a la voz. Nadie entendía que detrás de su furia había miedo. Miedo de que su apellido fuera asociado con una derrota sentimental. Miedo de que lo que había hecho por su familia se viniera abajo. Mientras tanto, el pueblo asistía al espectáculo de ver a la viuda más pobre recuperar algo que había sido suyo por derecho. Algunos aplaudían, otros fruncían el ceño, pero la imagen de Alejandro de rodillas repicaba como una campana en los oídos de todos. Era una escena que dividía. Para unos era la prueba de que los amores auténticos vuelven. Para otros, una provocación que amenazaba con quebrar las reglas no escritas de la comunidad. La tensión que se acumulaba en la plaza tenía forma de pequeñas agresiones. La piedra en la ventana, la nota anónima, el caballo herido. No eran grandes crímenes, pero sí señales de que algo más grave podría desarrollarse si nadie ponía un límite. Alejandro entendía que cada gesto suyo podía ser interpretado como desafío o como reparación. Por eso, con la paciencia que le había enseñado la ciudad y la firmeza que le ofrecía su corazón, trazó un plan: reforzar la notaría con más testigos, abrir la casa a la comunidad con comidas y ayuda a los que menos tenían, mostrar con actos que su propósito no era poseer sino reparar. María Isabel, por su parte, no sabía si la paz que se asomaba en su puerta era la tranquilidad de volver a tener un hogar, o la calma tensa que precede a la tormenta. Por primera vez en años, dejó la llave de la casa en la mesa y se permitió acostar la cabeza sobre la almohada sin tantos remordimientos. En el silencio de aquella noche, cuando la lámpara dejaba sombras en las paredes, soñó con un niño que llamara a la puerta y con un hombre que la mirara sin rencor. Soñó, en fin, con la posibilidad de una reparación que no fuera solo de paredes sino de almas. Pero esa noche, cuando el pueblo dormía, una figura se acercó a la puerta de la posada y dejó, oculta en la correría del viento, una carta con una media firma. Un símbolo que pertenecía a los primos de doña Catalina. Era un recordatorio. Aquello no sería fácil.
Cuando María Isabel la encontró por la mañana, su corazón se apretó y entendió que lo que había empezado como restitución podía convertirse en disputa. Alejandro leyó la carta y no respondió con armas. Respondió con paciencia legal y con gestos de cariño controlado. Volvió a depositar frente al notario su promesa escrita. Todo lo que tengo siempre fue tuyo. Lo dijo otra vez, sin el dramatismo de la plaza, pero con la misma verdad. La frase se convirtió en un credo que lo guiaría en los días siguientes, aunque nadie sabía todavía cuán lejos llegaría la resistencia de doña Catalina y sus aliados. La plaza, el pueblo, la posada y la notaría empezaron a ocupar el centro de un conflicto que se veía más grande de lo que realmente era. No era solo el choque de dinero contra pobreza, sino la lucha entre la memoria y la conveniencia. Y en medio de eso, Alejandro y María Isabel sostenían la posibilidad de un amor que, si bien no estaba libre de cicatrices, tenía el bálsamo de la intención de reparar. Faltaba por ver si la justicia del pueblo, con sus leyes no escritas, permitiría que la ética se impusiera sobre la venganza. Y mientras la luz del día extendía su manto sobre los techos de teja, nadie en la plaza podía adivinar que lo que hoy parecía una disputa de barrio terminaría por poner a prueba concesiones, voluntades y el mismo corazón de la comunidad. La llave en la mano de María Isabel pesaba más que la de cualquier casa. Era la llave de un pasado que pedía ser sanado, pero también la llave de una tensión que no se resolvería sin dolor. En la distancia, Alejandro miró el horizonte con los ojos de quien sabe que el camino de volver a ser se hace paso a paso, y que hay injusticias que solo se corrigen con la verdad expuesta y la justicia aplicada. No era su costumbre alzar la voz sin causa, pero estaba dispuesto a hacerlo para proteger aquello que había prometido, la dignidad de la mujer que había esperado. El pueblo, que había visto muchas cosas, observó cómo su historia más antigua tocaba, una vez más, los hilos de la memoria colectiva. La viuda más pobre ya no era solo eso. Empezaba a ser la mujer que había sido reconocida públicamente por el hombre que la había amado en silencio, y que, con la simple frase que resonó en la plaza, había movido la marea de la opinión. Pero aún quedaban manos dispuestas a devolver la marea a su cauce anterior. Y cuando la noche se hizo de nuevo presente, y las estrellas se formaron como testigos ajenos, una sombra cruzó la puerta de la casa de los Aguirre, dejando tras de sí un mensaje sin letra. La sensación de que el precio por reclamar lo propio a veces se paga con miedo. El pueblo no lo sabía, pero algo estaba a punto de agitarse desde lo más íntimo. Una carta que parecería confirmar una muerte, una acusación plantada con astucia, una evidencia falsificada. Serían pruebas que, si caían en manos equivocadas, podían transformar la restitución en condena. Fue entonces, en esa calma que no es paz, cuando Alejandro comprendió que no bastaría con comprar la casa, ni con decir palabras grandiosas. Habría que estar listo para la tormenta. Y mientras guardaba la llave en su bolsillo, juró, de nuevo para sí y para el silencio, que usaría la ley, la verdad y el descubrimiento de la mentira para proteger lo que le pertenecía por derecho del recuerdo. La mujer que siempre había sido suya, en lo más hondo del corazón. La mañana en que el río devolvió su secreto, fue una mañana de niebla lenta. La bruma se pegaba a los techos, y el pueblo amaneció con el gusto de algo que aún no se sabe decir. Un niño fue quien lo vio primero, jugando con un trozo de madera en la orilla. Al principio creyó que era un tronco más, hasta que la forma humana se adivinó entre el agua. Corrieron voces, se llenaron calles, y la plaza se pobló de rostros pálidos. El cadalso de rumores que ya se tejía en torno a la casa de los Aguirre encontró combustible nuevo. Un cuerpo en el río equivalía a una historia cerrada por la muerte. Y la muerte, como obra definitiva, raramente habla en favor de los inocentes. El cuerpo flotaba cerca del puente viejo. No era un vecino prominente ni alguien claramente identificado. Se decía que era un mozo que andaba por los caminos, que a veces trabajaba para un jornal,
que había tenido una discusión con unos primos la semana anterior. Entre sus ropas, los hombres encontraron un sobre arrugado. Dentro, una carta breve y devastadora. Nombraba a Alejandro Montiel como quien, con palabras y gestos, le había causado un agravio que debía pagar con sangre. La letra, conforme la iban leyendo al viento, parecía alegremente certera. En pocas líneas quedaba claro el señalamiento moral. Cuando el correo de la plaza leyó la frase final, un temblor recorrió la multitud. Que todo el pueblo sepa que es culpable. El sheriff Maldonado actuó con la urgencia de quien no quiere que la multitud presione por su mano. Alejandro fue detenido en la casa que ya comenzaba a abrir sus ventanas a la comunidad. Lo tomaron entre hombres que no daban crédito a lo que leían. El argumento legal fue simple y feroz. Había una carta del muerto acusándolo, y la presencia de Alejandro en la disputa con los primos, las tensiones recientes por la compra de la casa, lo colocaban en el punto central de la sospecha. Para el pueblo, que vivía de certezas pequeñas y de acusaciones inmediatas, la justicia temprana fue una tentación demasiado fuerte. María Isabel, que aquel día se aferraba a la corta paz de una casa que no conocía aún su sentido pleno, sintió el mundo deshacerse en un ruido seco. No fue solo la sorpresa de verlo llevado por la fuerza, fue la sensación de que todas las cosas que habían sembrado, la casa, la escritura, el testimonio de don Refugio, podían ahogarse como una vela en viento rudo. Había una necesidad urgente de verdad que no podía esperar a los tiempos largos del juzgado. Si la comunidad iba a construir su veredicto sobre la carta y el cuerpo, necesitaba mostrar algo que no fuera rumor. No empezó por orgullo ni por impulso heroico. Empezó por la certeza de que había miradas que no cabían en una mentira. Aquella carta, pensó, tenía los signos de lo que la gente del pueblo llama penas escritas. Una letra en la que faltaba la calma del hombre que supuestamente la firmó. María Isabel pidió ver la carta. La letra le resultó extrañamente familiar, no en la forma, sino en su contradicción. Recordó, sin saber por qué, que el hombre del río siempre había sido diestro. Los que lo conocían lo describían con la mano diestra para la navaja y para el martillo. La grafía, sin embargo, mostraba inclinaciones, trazos torcidos, como si estuviera hecha con la mano que no era la preferida. Un detalle, tal vez, pero un detalle era todo lo que necesitaba para empezar a tirar del hilo. Pidió que la guardaran en la posada y se fue al notario. Allí don Felipe, con sus ojos pequeños y su pulso que había visto contratos por décadas, aceptó mirar la carta con manos que ya reconocían un estilo. No era forense en el sentido moderno de la palabra, pero su oficio era registrar la verdad de los acuerdos, y la verdad habitaba también en las firmas. Don Felipe pidió una comparativa. Las firmas que quedaban en los papeles del hombre del río, que habían estado en una libreta donde cobraba sus trabajos, y la carta encontrada. La diferencia saltó como un pez a la superficie. La inclinación era contraria, los rasgos no coincidían, y, sobre todo, la presión del trazo parecía hecha por la mano izquierda. La noticia de la mano izquierda corrió de boca en boca, con el poder de una revelación. Aquí no había un mensaje simple, había una falsedad con intención. En el patio de la posada, doña Remedios palmeó la mesa y dijo la verdad sin solemnidad. No se escribe un testamento con la mano que no es sin que alguien lo ponga a hacerlo. Fue una frase pequeña pero punzante. Para muchos, el detalle fue apenas una curiosidad. Para María Isabel, fue un hilo que podía desenrollar la madeja. Al mismo tiempo, sobre el terreno de la lógica y la medicina rústica del pueblo, un viejo herrero observó algo que la gente de ciudad llamaría detalle anatómico. El cadáver no tenía la cicatriz en la barbilla que el mozo decía haber tenido de joven, y el lunar que su madre describía en la mejilla izquierda no estaba. Eran diferencias que a un ojo desprevenido podían pasar desapercibidas, pero a quien conocía los cuerpos como mapas, no se le escapaban. Alguien, en la carrera temprana de los hechos,
Había usado un cuerpo que no iba a ser reconocido con facilidad, o había tapado lo que fuera necesario para que la identidad quedara borrosa. María Isabel fue un tornado sigiloso. Empezó por recoger testimonios. El mozo que había visto a los primos discutir hacía poco. Un vecino que juraba haber visto una carreta ligera cruzar la noche hacia las cabañas. Una mujer que decía haber oído pasos en el muelle la madrugada anterior. Cada voz era una hebra. Lo que hacía falta era entrelazarlas. Don Refugio, con su memoria de pueblo, entregó a María Isabel una pieza que parecía casi ridícula. Había visto a doña Catalina pasear cerca del muelle la noche anterior al hallazgo, con el paso firme y una falda que se enredaba en el barro. Nadie, pensó él, sale a la orilla a aquella hora si no tiene un motivo. Los indicios se amontonaban en un cuadro que aún no era prueba, pero que apuntaba a una dirección. El sheriff Maldonado, que en principio había creído en la evidencia simple, se encontró ahora ante la posibilidad de un montaje. Acordó permitir una pesquisa más detenida, con la condición de que no hubiera justicia por mano propia. No me interesa ser el verdugo del rumor, dijo, y sus palabras, ásperas, llevaron consigo la promesa de que habría procedimiento. Pero la historia, que en el pueblo se cocina entre miedo y prejuicio, no esperaba a la justicia lenta. Empezaron las miradas cambiadas, los cuchicheos que señalaban a la casa de los Aguirre. Para María Isabel fue una bofetada saber que la mansedumbre de su vida podía ser vuelta contra ellos. No era solo que habían querido destruir al hombre que devoraba las costumbres, era que planeaban convertir la restitución en ruina. La defensa de Alejandro se templó en la verdad simple. Mostrar que la carta era falsificada, mostrar que el cuerpo no coincidía con el que decían era la víctima, mostrar que no había motivo real para que Alejandro cometiera tal crimen. Para ello necesitaban dos cosas: testigos dispuestos a hablar y alguien que desmontara la artimaña de la carta. Don Felipe y don Refugio fueron los primeros, y luego acudió un hombre del taller de herrería que reconoció el lunar ausente. La tensión se volvió tangible en la sala del sheriff, donde la acusación y la defensa se disputaban el pulso del pueblo. En el mismo tiempo, la presión social sobre doña Catalina empezó a calar su coraza. Ella se escondía en las habitaciones altas de la casa que había construido con el mismo lenguaje de la autoridad. Nadie quebraba la puerta de su orgullo. Todo el mundo sabía que al enfrentarla debía mostrarse más que enfado. Necesitaban comprender el motor de su acción. Catalina no era cruel por naturaleza. Catalina era una mujer que había hecho de la rigidez su salvavidas tras muchas pérdidas. De niña, recordó alguien, la habían obligado a casarse con la prudencia. Había sufrido la humillación de un marido perdido que dejó la familia en ruinas. Su miedo a la caída del apellido no era mero capricho, era un trauma que se había convertido en estrategia de supervivencia. Nadie justificaba su plan, pero entender sus causales permitía atisbar la posibilidad de redención. Mientras la investigación se desplegaba, Alejandro siguió preso, pero no vencido. Sus días en la celda improvisada de la comisaría le dieron tiempo para sostener la calma que siempre mostró, la de quien cree en la verdad. Sus hombres, pocos y leales, se movían por el pueblo, recogiendo lo que quedaba de pruebas. El rumor de la mano izquierda se convirtió en clamor, y el abogado casual que conocía, don Felipe, un hombre de pueblo con más años que dientes pero con respeto por la ley, llevó ante el sheriff una petición de peritaje de la escritura. No fue un protocolo ciudadano, fue la acumulación de verosimilitudes que apuntaban a que algo no cerraba. Una tarde, cuando la multitud protestaba sobre la puerta de la comisaría, María Isabel recibió un sobre sin firma en la puerta de la posada. Dentro había un pliego con letras temblorosas, palabras de arrepentimiento que indicaban que alguien cercano a los primos tenía dudas y estaba dispuesto a declarar. Era un pequeño acto de contrición anónimo, pero suficiente para que la rueda se moviera. La declaración hablaba de una caja enviada de noche, de pagos hechos en efectivo,
de una persona encontrada en las afueras que fue llevada hasta la orilla. Decía también que la carta había sido escrita y depositada en la escena por indicación de alguien con autoridad. Los ojos del pueblo, que hasta entonces habían sido lentes de condena, empezaron a mirar con inquietud en otra dirección. ¿Quién ponía en juego su prestigio para incriminar a un hombre? ¿Quién ordenaba arreglos para que una carta acusara a otro? La sospecha aprendió a caminar hacia la casa de los Aguirre como un perro que sigue el rastro. Cuando la investigación terminó por acercarse a la casa de doña Catalina, ella ya no pudo sostener la farsa, quizá no por valentía, sino por un cansancio profundo, por el peso de los ojos propios que le reprochaban. Se sentó en su mecedora una noche larga, y con las manos trémulas comenzó a relatar. No fue un monólogo dramático, fue un desmoronamiento de razones mezcladas con remordimiento. Habló de la promesa rota que creyó preservar, de noches en que imaginó el apellido mancillado, de la idea de que un matrimonio con don Heriberto era la firma de una seguridad para sus nietos. Confesó que había pagado para que el cuerpo apareciera, que había encargado la carta para señalar a Alejandro, que había recurrido a los primos para que todo pareciera un ajuste de cuentas que el pueblo no podría perdonar. Sus palabras eran fragmentos de defensa y de horror propio. Creí que lo salvaba a la familia, dijo en voz baja. Lo que hice fue destruir la verdad y casi arruinar a quien no había hecho nada. La confesión fue primero un soplo en la sala de visitas del sheriff, y luego, una noticia que corría por palacios y puertas. Doña Catalina, obligada por la evidencia y por un remordimiento que le había calado los huesos, se presentó voluntariamente. Lo hizo sin dramatismos públicos. Caminó hacia la plaza como quien va a los pies de un juicio íntimo. Frente a la gente, no buscó justificarse. Dejó caer la palabra perdón, con la humildad de quien sabe que una palabra no es la reparación total. El proceso fue público y sobrio. El sheriff, que había mostrado desde un inicio el deseo de ajustarse al deber, recogió la confesión y la archivó para el juzgado. Los primos fueron detenidos. El hombre que había ayudado a disponer el cadáver fue localizado y obligado a declarar. Las piezas del montaje salieron a luz como fichas de un dominó colocado a propósito. La carta escrita con la mano izquierda, el cuerpo sin las marcas de la víctima que decían era, los pagos en efectivo. Todo apuntaba a la misma dirección. Cuando la verdad salió al sol, el alivio fue un río extendido. Alejandro fue exonerado en la plaza pública, no por el aplauso fácil sino por el peso de la prueba y las confesiones. Fue una liberación que lo dejó en sus botas con lágrimas contenidas. El hombre más guapo de la ciudad no buscó la revancha. Lo que le importaba era otra cosa, que la restitución volviera a su lugar, que la casa de los Aguirre dejara de ser el conflicto y se convirtiera en abrigo. La caída de doña Catalina no fue un espectáculo de venganza. Fue, antes, una lección. En su rostro se veía una mezcla de alivio y derrota, de quien por fin admite que la defensa de un apellido no sirve para tapar otras pérdidas. La gente la miró con curiosidad, con cierta dureza, y con una punzada de compasión para algunos. Don Refugio, que había sido testigo de todo, negó con la cabeza, y luego dejó que el tiempo hiciera su parte. La verdad duele, murmuró a quienes estaban cerca, pero también limpia. En la calma que siguió, Alejandro y María Isabel encontraron espacio para tomar decisiones que no fuesen reacciones. Decidieron casarse en la iglesia del pueblo, sin grandes celebraciones ni alardes. La boda fue un acto de reparación más que una fiesta. Ante Dios y ante los testigos más silenciosos del pueblo, prometieron cuidarse y reconstruir lo que había sido roto. Fue una ceremonia sencilla, con velas, con la voz del cura que hablaba de perdón y paciencia, con don Refugio temblando al firmar como padrino, y con doña Remedios que trajinaba panes para la celebración. Después de la bendición, la casa de los Aguirre dejó de ser un símbolo de disputa, y empezó a funcionar como centro de algo nuevo. Una casa abierta a niños huérfanos, o a aquellos a quienes la vida les hubiese negado un cobijo.
No fue una acción espectacular, fue una decisión cotidiana. Camas se arreglaron, una mesa grande apareció para las comidas, y la gente, poco a poco, fue donando lo que podía. Alejandro, que había vuelto con manos hechas para construir, puso trabajadores a levantar tablas, a coser cortinas, a plantar naranjos en el patio. La casa no se convirtió en palacio, se transformó en hogar compartido. Doña Catalina, en la tarde después del juicio social, no fue expulsada de la comunidad. Eso habría sido feminicidio moral. En vez de eso, su camino fue de reparación con los gestos pequeños que median el arrepentimiento. Cuidar la huerta comunitaria, ofrecer su conocimiento de la contabilidad familiar, para ayudar a quienes no sabían leer un recibo, devolver en especie aquello que había intentado quitar con mentiras. No hubo olvido fácil, hubo trabajo largo. Y eso, quizás, fue la única justicia que la mayoría aceptó. No la venganza, sino la responsabilidad de poner la mano donde había herido. Los meses siguientes se llenaron de escenas de calma y de reconstrucción. La villa que antes hablaba en juicios, ahora hablaba de panes recién horneados, de niños que corrían por el patio, de la mesa en la que se repartían historias sin hambre de superioridad. El bebé que el pueblo había imaginado tantas veces en el sueño de María Isabel, llegó finalmente como promesa cumplida. Su vientre, que durante años guardó silencios, mostró la vida que rebrota después del dolor. El nacimiento fue una madrugada que olía a tierra húmeda. María Isabel, apoyada por doña Remedios y por la ternura firme de Alejandro, trajo al mundo a un niño que chilló con fuerza desde su primera hora. No hubo banquetes ni regalos ostentosos. Hubo manos que trabajaron, que comunicaron apoyo, y una sensación colectiva de que algo de lo roto se había reparado. Lo llamaron Alejandro, no por vanidad, sino por memoria. El nombre era un puente. Recordaba al hijo que habían perdido décadas atrás, y cerraba un círculo de dolor, amor y restitución. Pusieron una pequeña placa en el jardín, cerca de los naranjos nuevos, que decía, «En memoria y reparación», y la llamaron «Ritual de humildad». El bautizo fue sencillo y cargado de miradas que aún buscaban reconciliación. Doña Catalina, con manos que habían aprendido a ser menos inmisericordes, sostuvo la luz durante el rito. Sus ojos se enrojecieron. No fue espectáculo, fue reconocimiento. El acto de bautizar al niño con el nombre de Alejandro fue, para muchos, el símbolo visible de que el pueblo podía, a pesar de todo, incluir a quien se arrepiente. En las semanas posteriores, la vida de la pareja se hizo de pequeñas certezas. Alejandro enseñaba a los jóvenes a trabajar la tierra con respeto. María Isabel se ocupaba de los niños con la paciencia de quien ha conocido dolor. La casa de los Aguirre se transformó en un refugio para los que habían conocido menos sustento. Empezaron a recibir visitas de aldeanos que antes los juzgaron, que hoy traían harina y azúcar en mano, que pedían perdón en voz baja sin necesidad de proclamarlo. La gente fue aprendiendo que la restitución no era un gesto caritativo, sino la corrección de una injusticia. El recuerdo del hijo perdido no fue olvidado. Quedó inscrito en la tumba humilde que María Isabel visitaba en las noches de luna. Alejandro nunca negó aquella herida. Al contrario, la reconoció como parte de la historia que los había unido. Fueron juntos a la sepultura. Llevaban flores sencillas. Se arrodillaron y hablaron en voz baja. Alejandro habló al niño que no vivió con palabras que eran bálsamo y promesa. «Hoy vuelves a tener un nombre en nuestra casa», dijo. «Hoy tenemos un hijo que honra lo que no pudimos salvar antes». Los años, que traen la leve curva de la costumbre, suavizaron las asperezas. Doña Catalina, que envejecía con la rigidez un poco menos paralizante, pasó a ser vista con cierta ternura. Una mujer que había errado con la fuerza del miedo y que ahora daba panes en la posada con manos temblorosas. Alejandro y María Isabel se volvieron figuras del pueblo que no buscaban halagos, sino ser ejemplo práctico. Abrían sus puertas para quien necesitara algo.
organizaban la cosecha de los huertos comunitarios, ayudaban con los gastos de la escuela. La casa de los Aguirre, que antes fue escenario de disputa, se volvió escuela de reparación. La comunidad aprendió otra lección. La justicia no siempre es ruidosa. A veces llega con papeles, con confesiones que nadie querría haber oído, y con acciones pequeñas que reparan. La historia que había empezado con una carta, con un cuerpo en el río, y con una rodilla en la plaza, concluyó en algo más semejante a una red tendida entre manos. No hubo premios ni castigos espectaculares. Hubo verdad y trabajo. Años después, cuando el niño Alejandro ya corría entre los naranjos y cantaba con la claridad de los niños, a quienes nadie niega su derecho a la alegría, la plaza volvió a ver una escena similar a la que había detenido al pueblo tiempo atrás. Gente que se reunía en torno a la historia de cómo una mujer que fue señalada como inflexible, terminó por pedir perdón a quienes había hecho sufrir. El pueblo contó la historia no como fábula de moral sencilla, sino como recordatorio de que el orgullo puede hacer pagar precios altísimos y que la reparación exige más que palabras. En una tarde tibia, con el sol acunando las tejas, Alejandro llevó al niño a la tumba del hijo que nunca vio. Se detuvieron, pusieron flores y el pequeño dejó una ramita de naranjo sobre la piedra. Alejandro miró a María Isabel, que sostenía la mano del niño con una ternura que parecía contener océanos. «Lo suyo vuelve a la casa», dijo Alejandro apenas, y la frase resonó por su sencillez. «Todo lo que tengo siempre fue tuyo», agregó, no como promesa que compra, sino como recordatorio de que la posesión más cierta es la memoria compartida. La plaza, que había asistido a la caída de un mito, a la confesión pública y a la restauración, aprendió algo íntimo. No todo se arregla con dinero ni con actos grandiosos. La restitución real viene con gestos que sanan por dentro. Dar una llave no es comprar un amor, lo es reconocer una deuda. Confesar no siempre libera, pero puede permitir que la verdad encuentre su camino. Tener un hijo no borra el pasado, pero da la oportunidad de honrarlo. Y así terminó la historia que comenzó con un hombre que llegó a caballo. En la paz de un hogar compartido, en la risa de un niño, en la humilde tarea de quienes día a día eligen reparar en lugar de consumir con juicio. Alejandro y María Isabel no se convirtieron en figuras perfectas. Siguieron siendo personas que se equivocan y que aprenden. Doña Catalina vivió sus últimos años con la sombra de lo hecho, y con el consuelo de haber intentado, al final, reparar lo que rompió. El pueblo, que primero juzgó con rapidez, aprendió a escuchar con más cuidado. La última imagen que quedó en la memoria de quienes vieron crecer la casa de los Aguirre fue la de Alejandro hablando una tarde, sin estridencias, frente a los naranjos. «Nunca te olvidé», dijo mirando a María Isabel, y repetía la frase que había clamado en la plaza años atrás, pero ahora sin la urgencia del reclamo y con la serenidad de lo que ya no necesita demostrar su verdad. Fue un eco del comienzo que cerró la historia. La verdad, cuando llega, no humilla, simplemente restituye. Si esta historia te conmovió, comparte con alguien que crea en segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios qué momento te tocó más.